Vamos a orar a Dios juntos. Dios Padre Santo, vivo y misericordioso, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad de escuchar tu santa palabra el día de hoy. Merecíamos ir al infierno, pero tú tienes la misericordia y la gracia increíble de cada uno de nosotros. Vivimos en este mundo que está lleno de pecado, pero nosotros hemos aprendido seminario de la Biblia y hemos conocido qué tan grande es tu amor a través del Evangelio. En este lugar hay almas que esperan tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. A través de tu santa palabra queremos seguir a ti hasta que venga el Señor y queremos predicar la palabra de la vida eterna a nuestros queridos, a nuestros conocidos, para que entiendan tu amor y reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Somos muy débiles para entender tu palabra. Te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad. Hoy también en varios lugares predican tu palabra. Te pedimos que tú guíes el corazón de todos que escuchan la palabra, entiendan tu voluntad. En este lugar también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo para que nosotros podamos entendamos tu buena voluntad. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia San Juan 5. San Juan 5, de versículo 10 a 16. San Juan capítulo 5, de versículo 10 a 16. Varios versículos, pero vamos a leer juntos despacio. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos persiguen a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a aprender la palabra con el tema el reposo. Todos los hombres, cualquier hombre, quiere tener el reposo, la paz del corazón. Esto es la felicidad y, o sea, la bendición. Pero nosotros sabemos muy bien, como pecadores, los hombres, nosotros mismos, no podemos tener la paz verdadera, el reposo verdadera, con nuestra propia manera. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Jesús vino al mundo para darnos el reposo verdadero. Cuando Jesús vino al mundo, el cual trabajaba mucho y curaba a los enfermos en el día de reposo con intención. ¿Saben ustedes? Jesucristo, cuando vino al mundo en la tierra de Israel, trabajaba y curaba a muchos enfermos en el día de reposo con intención. ¿Para qué? Para enseñar la verdad y para regañar a los judíos religiosos, especialmente a los fariseos, escribas, intérpretes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que pudieron ir al cielo a través de guardar el día de reposo físicamente. Pero ¿ustedes qué les parece? ¿Es correcto o no? ¿Van al cielo por medio de guardar el día de reposo o recibir el perdón de todos sus pecados? ¿Tienen reposo verdadero a través de guardar el día de reposo o recibir la salvación? Es el recibir la salvación. ¿Nacen de nuevo por medio de guardar el día de reposo o recibir perdón de todos sus pecados? Aún así, en aquel tiempo los judíos no conocían sus posiciones espirituales, ni conocían la voluntad de Dios. Por eso, para enseñar la verdad, para regañar a ellos con intención, Jesús trabajaba y sanaba a los enfermos con intención el día de reposo. Así que aquí San Juan 5, 14 al 16 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Tal como dice esta palabra, este enfermo cuyo cuerpo fue
sanado, cuyo cuerpo fue sanado. Pero todavía él no ha recibido la salvación del alma. No recibió la salvación del alma. Por lo cual Jesús dijo, has sido sanado, no peques más. No peques más. En esta palabra, el pecado, ¿a qué se refiere? Este pecado, ¿a qué se refiere? Es el pecado de no creer en Jesús, siendo Salvador. Por eso Cristo dice así, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Significa el ir al infierno. Para entender la voluntad de Dios, y nosotros es necesario que chequemos varias veces. Es Cristo con intención que curaba a los enfermos, trabajaba en el día de reposo con intención. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 12. La misma palabra está escrita. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, de versículo 9 al 14. San Mateo capítulo 12, de versículo 9 al 14. Se los leo. Ustedes pueden leer esa misma palabra con sus ojos, pensando en el significado. De versículo 9, yo les voy a leer algunos versículos. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta caere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante, pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En aquel tiempo, en la época de Jesús, había un hombre que tenía una mano seca. Había un hombre que tenía una mano seca. Llegó el día de reposo. Aun siendo el día de reposo, este enfermo que tenía una mano seca, ¿él tenía reposo verdadero o no? ¿Qué les parece? En el día de reposo, había un hombre que tenía una mano seca. Estaba enfermo. Aun siendo el día de reposo, ¿él tenía reposo verdadero o no? No es así. Entonces Jesús, con intención, lo curó. Pero, versículo 11 y 12 dice así, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta caere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante, pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por medio de esta palabra,
podemos conocer que el día de reposo, ¿por qué existe? ¿Por qué existe? ¿Para quién existe el día de reposo? Para, para los hombres. El día de reposo existe para los hombres, para nosotros. Otra vez vamos a ver la Biblia, San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13, de versículo 10. San Lucas 13, de versículo 10. Se los leo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor él respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 17, leamos juntos. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esta palabra también, había una mujer que tenía la enfermedad espiritual mentalmente. Aunque llegó el día de reposo, ella no tenía reposo verdadero, ni paz. Era muy difícil. Entonces Jesús la curó. Ella fue sanada. Aún así, el principal de la sinagoga se enojó acerca de la buena obra del Señor. ¿Ustedes entienden? La venta al principal de la sinagoga. Al ver la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 3, 15, dice así: el velo de la ley cubrió el corazón de ellos. Así como dice esta palabra, hipocresía es muy peligrosa. La hipocresía es muy peligrosa para entender, para comprender la voluntad de Dios. En aquel tiempo, muchas personas trataban de guardar físicamente el día de reposo para ir al cielo. Lo que pasa es que en la historia de la humanidad, por el día de reposo, muchas herejías aparecieron al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron perfectamente, bíblicamente, acerca del día de reposo.
Entonces, primero hoy es necesario que conozcamos el día de reposo. Al ver la Biblia Génesis, capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Creó todas las cosas durante, ¿cuántos días? 6 días, ¿no? 6 días. Y en el día de séptimo, Dios reposó. ¿Por qué? Porque Él terminó su obra. Así que la Biblia, Génesis capítulo 1, 31 al capítulo 2, versículo 3 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 y 3, leamos juntos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Como yo les dije, en el principio, durante 6 días, Dios creó todas las cosas, y en el día séptimo, Él reposó. Después de esto, Dios, ¿qué hizo? Dios reposó y reposó y reposó. Después de terminar la creación, después de 6 días, Dios seguía reposando, seguía descansando. Pero un día, el reposo de Dios se quebró. ¿Por qué? El reposo de Dios se quebró. ¿Por qué? Porque el primer hombre, Adán y Eva, cometieron pecado a través de desobedecer a Dios. Entonces Dios y hombre, ambos, cuyos reposos se quebraron, se quebraron. Dios, ¿qué tenía que hacer? Dios otra vez empezó a trabajar para salvar a los pecadores, a los hombres. Vamos a ver la Biblia, Salmo 119. Salmo 119, versículo 126. Salmos 119, versículo 126. Salmos 119, versículo 126. Veamos juntos. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado. Invalidado significa han violado tu ley. Así como dice esta palabra, Dios empezó a trabajar nuevamente para salvar a los pecadores. A través de esta palabra podemos conocer una verdad. El pecado, la iniquidad, quiebra nuestro reposo, nuestra paz, nuestra tranquilidad. ¿Sí me doy a entender?
personalmente y en el hogar, la relación de unos a otros también. El pecado quiebra la paz, la tranquilidad y el reposo. Entonces, de todos modos, básicamente tenemos que tratar de no pecar. Es una clave de vivir, de llevar la vida cristiana, la vida cotidiana. De todos modos, Dios empezó a trabajar para salvarnos. ¿Cómo? Primero Dios hizo y eligió un pueblo. ¿Cómo se llama? Israel. Israel. Y le dijo, y le dio la ley y mandamientos. ¿Para qué? Para que ellos conocieran sus pecados. Vamos a ver el mandamiento del día de reposo. Así, Éxodo capítulo 20, 8 al 10. Pensando en el significado de esta palabra, leamos juntos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto es el mandamiento de día de reposo. Vamos a pensar, hermanos, esta palabra, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Leyendo esta palabra, pensando esta palabra, vamos a discernir por qué Dios nos dio, por qué Dios permitió el día de reposo a los israelitas. Primeramente, Dios le dio el día de reposo a los israelitas como mandamiento al ver la Biblia, Éxodo capítulo 31. Pero vamos a pensar esta palabra, 6 días trabajarás y en el día séptimo, reposo. De parte de Dios, como yo les dije, durante 6 días, perfectamente Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, todas las cosas. Y el día séptimo, Él reposó. Es natural. ¿Por qué? Porque Él terminó su obra perfectamente. De nuestra parte, ¿de qué manera podemos entender esta palabra? 6 días trabajarás. En términos bíblicos, 6 es el número de hombre. 6 es el número de hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué día? En el día sexto, ¿no? El día sexto. Se puede decir que 6 es el número de hombre. También 6 es el número del pecado. Entonces, al ver la Biblia, San Juan capítulo 4, había una mujer, la mujer samaritana. Ella tenía, ¿cuántos maridos? Ella tenía 6 maridos, 6 maridos. Entonces, 6 el número no solo de hombre, sino también de pecado. En esta palabra 6 días significan toda la vida. 6 días significa toda la vida. Todos los días de nuestra vida. Quiere decir que todos los días de su vida hay que guardar
mandamientos de Dios perfectamente. Si es así, después de la muerte puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿es posible o no? Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Nuestro corazón es sucio, malo y perverso, con el cual puede guardar la ley de Dios y los mandamientos que son santas, justas y buenas. ¿Es posible o imposible? Es imposible. Es imposible. Entonces, el hombre, de hecho, el impío, no tiene reposo verdadero. Entonces la Biblia dice, los impíos no tienen reposo verdadero. Vamos a ver la Biblia, Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, versículo 22. Isaías 48, versículo 22. Ahora nosotros estamos aprendiendo la palabra para entender el propósito, el día de reposo. Isaías 48, versículo 22, leamos juntos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Dios dice, no hay paz para los malos. Los impios no tienen reposo verdadero. No hay reposo en su corazón, en el corazón de los impíos, los pecadores. Capítulo 57. Capítulo 57. Isaías, capítulo 57, versículo 20 y 21. Isaías 57, versículo 20, 21. Veamos juntos. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. 21 otra vez dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué creen que significa esta palabra, hermanos? Leyendo esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? Por medio de esta palabra podemos conocer los pecadores no tienen reposo verdadero hasta que reciban la salvación del alma, hasta que reciban el perdón de todos sus pecados. Hasta ahí no tienen reposo, no tienen reposo. Así que Jesús vino al mundo para salvar, para quitar, perdonar todos nuestros pecados. Cristo es el dueño de reposo. Él vino al mundo para darnos el reposo verdadero. Cuando los pecadores reciban la salvación, tengan la vida eterna, al fin pueden tener la paz. Pueden llegar la paz, el reposo. Entonces la Biblia, San Mateo capítulo 12, dice así. Leamos juntos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si pusieseis que
significa misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 8 dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Quién es Jesús? La Biblia, Isaías capítulo 43, versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Quiere decir que Dios es el único Salvador. Él vino al mundo, el cual era Jesús, el cual es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo, y fue golpeado, fue azotado, y fue crucificado en la cruz, y derramando la sangre por todos nuestros pecados. Entonces, ¿ustedes qué le parece? De parte de Dios, Dios hizo todo lo posible para nosotros, para pecadores. ¿No es así? ¿Cómo no? De parte de Dios, Dios creó, Dios hizo todo lo posible para pecadores. Entonces, de nuestra parte, el crear en Jesús, quien perdonó todos nuestros pecados, ¿es lo más importante o no? Es lo más importante. Es nuestra responsabilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer sin falta es el creer en Jesús como mi Salvador, su Salvador. ¿Saben ustedes por qué muchas personas, aun yendo a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, por qué muchas personas no tienen reposo verdadero? Ellos no creen en Jesús bíblicamente. Ellos no conocen exactamente acerca de Jesucristo, quien cumplió la eterna redención. Entonces, una cosa, el reposo verdadero tiene que ver con la fe. ¿Sí me doy a entender? Sí, ¿verdad, hermanos? En el mundo de la fe, en el mundo espiritual, el reposo verdadero tiene que ver con la fe bíblica. Por eso la Biblia, Hebreos capítulo 4, 2 y 3 dice así. Pensando en el significado de esta palabra, leamos juntos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Letra roja dice así, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. En el versículo 2, la buena nueva significa el evangelio. Así como dice esta palabra, el reposo verdadero, el reposo espiritual, tiene que ver con la fe.
El reposo bíblico se relaciona con la fe. Por lo cual, en términos bíblicos, los cristianos salvos, ¿quiénes son? Ellos son los que entraron en el reposo, que está escrito en la Biblia. Los cristianos salvos son los que guardan el día de reposo, sinceramente. ¿Hasta aquí sí me doy a entender? Pero, lamentablemente, en nuestro tiempo, algunos creyentes, algunos congregantes, ellos están tratando de guardar el día de reposo físicamente para ir al cielo. Por ejemplo, adventistas. Ellos tratan de guardar el día de reposo para ir al cielo, para guardar los mandamientos. Ellos están equivocados. Su cuerpo está viviendo en el tiempo de Nuevo Testamento, el tiempo de Nuevo Testamento. Pero su corazón, su mente, su fe todavía está en el tiempo de Antiguo. En el tiempo de Antiguo. Todas las fiestas que están escritas en el Antiguo Testamento, los días de reposo, la luna nueva, ellos también están escritos en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para testificar, para explicar. Único Salvador es Cristo. Pero muchas personas estaban equivocados. Por eso el apóstol Pablo les regañó así. Vamos a buscar la Biblia, capítulo 4, la Biblia, Galatas. Galatas 4. Galatas, capítulo 4, de versículo 8. Galatas 4, de versículo 8, yo les leo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10, 11, leamos juntos. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, hermanos, ustedes pueden pensar así, pueden creer así. Todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento testifican al Señor Jesús. Así que Colosenses capítulo 2 dice así, leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento para testificar, para explicar, para mostrar el único Salvador es Cristo. El cuerpo es de Cristo. La misma imagen es Cristo Jesús. Nosotros recibimos la salvación. Nosotros creemos
en Jesús, siendo nuestro único Salvador, por lo cual se puede decir que nosotros estamos en Cristo, estamos en reposo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del día de reposo. Por supuesto que en la Biblia reposo significa el reposo que está escrita en la Biblia, que está escrito en la Biblia, no significa el reposo carnal, sino reposo espiritual. ¿Sí se entiende? En esta palabra reposo no significa el reposo carnal, sino reposo espiritual. Reposo espiritual. Los cristianos salvos, teniendo la esperanza viva, la esperanza del cielo, teniendo nuestro único Salvador es Cristo, teniendo la vida eterna, los salvos pueden disfrutar el reposo espiritualmente, pero nuestro cuerpo tiene que trabajar, servir, predicar el Evangelio. Pero vamos a pensar, hermanos, Dios nos dio a través del Evangelio el reposo verdadero, el reposo espiritual. Si es así, los cristianos salvos automáticamente pueden disfrutar el reposo verdadero. ¿Qué le parece? Automáticamente ustedes pueden reposar, ustedes pueden descansar su espíritu, su alma, automáticamente. No es así. No es así. Entonces, el día de hoy vamos a aprender la manera de reposar espiritualmente. ¿De qué manera? Cada uno de nosotros, ¿de qué manera puede reposar, descansar espiritualmente? Hay que conocer la manera de reposar. Tomando la Biblia, San Mateo capítulo 11, de versículo 28 al 30 por centro. Despacio, vamos a leer juntos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el versículo 29, última parte, dice así: hallaréis descanso para vuestras almas. Por medio de esta palabra podemos conocer, es palabra para reposo espiritual. Reposo espiritual. Versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Al ver la Biblia, Salmos capítulo 90, versículo 10 dice: su fortaleza es molestia y trabajo. Todos los hombres son pecadores, entonces ni modo. Mientras vivan en este mundo, tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Tienen que afligir, sufrir. Por eso dice: estáis trabajados. Además dice: cargados. En esta palabra carga, la carga, ¿a qué se refiere? ¿De qué carga? ¿De qué carga es? La carga de pecado. La carga de pecado. Cada uno de nosotros, cualquier hombre, tiene la carga pesada
del pecado. Vamos a buscar la Biblia. Salmos 38. Salmos 38. Salmos 38, versículo 4. Salmos 38, versículo 4. Veamos juntos. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Dice, porque mis iniquidades, mis pecados se han agravado sobre mi cabeza. ¿Cómo? Como carga pesado. Todos nuestros pecados son como carga pesado. Se han agravado sobre mí. Todos los hombres tienen carga pesada de su pecado. Tienen que poder sentir su carga. Aún cargando la carga pesada del pecado, pero los hombres no conocen espiritualmente, pero tienen que poder sentir qué tan grande, qué tan pesado es su pecado. De esta manera pueden acercarse al Señor cuando Dios llame a ellos. Pero muchas personas no tienen interés en la verdad, ni palabra de Dios. Ellos no están interesados en su espíritu. No solo ellos, los congregantes, los creyentes, ellos no conocen exactamente la manera de recibir el perdón de todos sus pecados. Ellos no conocen la respuesta de la vida eterna. Por eso todavía ellos han estado lejos de Dios. Salmos 73, vamos a ver, Salmos 73. Salmos 73, versículo 27, 28. Capítulo 73. Veamos juntos. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás y todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En el versículo 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. No es demasiado repetir la importancia de sentir su pecado, hermanos. Cuando Dios llame a ellos, los cuales pueden acercarse al Señor para recibir el perdón de sus pecados. Por eso aquí dice 28, capítulo 11 de Mateo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Dios perdonó a los pecadores, pero muchas personas, muchos congregantes no conocen que son pecadores, tanto que van al infierno. Así que ellos no quieren acercarse al Señor. Solo a través de llevar la vida religiosa quieren recibir la salvación, quieren ir al cielo. Están equivocados. La enseñanza de la iglesia es la mentira. Pero claramente la Biblia dice, venid a mí, todos, todos. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 1, capítulo 8, capítulo 9 nos enseña, Dios llamó, Dios clamó a todos los hombres. ¿Quiénes son? Pecadores. Así que Dios siempre llama, clama a todos los hombres, todos los hombres. Lamentablemente, muchas personas no tienen interés, la verdad. No están interesados en su espíritu, ni la salvación, ni el mundo eterno, ni piensan en el infierno, su destino eterno. Pero aún así, ahora también, Señor dice, venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Nosotros estamos en Cristo, en reposo verdadero. Entonces, en este lugar, en esta situación, tenemos que aprender, conocer la manera de reposar. La Biblia dice, necesitan mansedumbre y la humildad. Versículo 29 dice, otra vez leamos juntos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claramente, letra azul dice, aprended de mí, aprended de mí. Señor, nosotros queremos aprender a ti. ¿Pero cómo? ¿De qué? La Biblia dice, Jesús, yo soy manso y humilde. El yugo del Señor es mansedumbre, es la humildad. Todos los cristianos salvos, ni modo, tienen que tener, tienen que aprender, tienen que conocer exactamente la mansedumbre y la humildad. ¿Para qué? Para descansar, para reposar verdaderamente. Así como dice esta palabra, Jesús dijo, yo soy manso y humilde. ¿De qué manera podemos, en mansedumbre, ir a humildad del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Podemos conocer la mansedumbre del Señor a través de Isaías capítulo 53, versículo 7. A ver, vamos a ver. Isaías 53. Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Veamos juntos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Está explicando la aflicción del Señor en la cruz. Angustiado él y afligido
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, por todos mis pecados, por todos sus pecados, fue golpeado, fue azotado, fue crucificado en la cruz. Aún así, no abrió su boca. Enmudeció. Aún teniendo mucho dolor, mucha tristeza, él podía haber, él podía haber quejado, pero no abrió su boca. ¿Por qué? Por nosotros, por nosotros. La Biblia dice, esto es la mansedumbre de Jesús. ¿Nosotros somos mansos? ¿Por qué Jesús se mostró esta situación a nosotros? Es como buen testimonio, buen ejemplo, para tener reposo verdadero, para descansar espiritualmente. ¿Somos mansos? ¿Qué le parece? ¿Somos mansos? Hay que pensar, hermanos. Claramente la Biblia dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para tener reposo nuestras almas, hay que tener mansedumbre y la humildad. ¿De qué manera podemos entender la humildad del Señor? La humildad del Señor. Vamos a buscar la Biblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, de versículo 5 al 8, nos enseña la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, de versículos 5 a 8. Filipenses 2, de versículos 5 a 8. Veamos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la humildad de Jesucristo.
para salvarnos hasta la muerte, hasta la cruz. Jesús se humilló. Es buen ejemplo. ¿Ustedes qué les parece? ¿Son humildes? ¿Son humildes? ¿Tiene reposo verdadero? Hay que pensar, hermanos. Tiene que reflexionar sobre su vida, su carácter, su personalidad. Como les dije, esto es un buen ejemplo. Por eso apóstol Pablo quería aprender esta personalidad. Por eso, con el paso del tiempo, conforme pasando al tiempo, poco a poco apóstol Pablo podía tener el corazón humilde. Por ejemplo, apóstol Pablo, al principio, al comienzo, él dijo, yo soy apóstol. Pero con el paso del tiempo, él dijo, yo soy el apóstol más pequeño. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así como dice esta palabra al principio, Pablo dice, llamado a ser apóstol. Yo soy apóstol. Pero conforme pasando el tiempo, se humilló a sí mismo. Por esto dice, yo soy apóstol más pequeño. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 15, después de Romanos, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, yo les leo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Antes, sin falta, él dijo, yo soy apóstol. Pero ahora yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y también después de esto, con el paso del tiempo, apóstol Pablo dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vamos a ver la Biblia, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 8. Apóstol Pablo dice así, leamos juntos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí dice, soy menos que el más pequeño de todos los hermanos. Por último, él dice, yo soy pecador, el primero. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, yo les leo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, veamos juntos, yo soy el primero. Yo soy el primero. Entonces, nosotros, teniendo el yugo del Señor, mansedumbre y la humildad, aprendiendo la palabra de Dios y llevando la vida cristiana normalmente, podemos tener el corazón manso y el corazón humilde. Y el corazón humilde. No sé si sepan ustedes, ¿quién puede recibir la salvación del alma? Escuchando el tema del pecado, ¿quién puede recibir la salvación del alma por medio de aprender el evangelio? ¿Quién? Los humildes. Los humildes. Los que tienen el corazón bajo, el corazón humilde. Básicamente, la Biblia, Job, capítulo 22. La Biblia, Salmos, capítulo 149, la Biblia dice, los humildes, los que tienen el corazón humilde, el corazón bajo, pueden recibir la salvación del alma. ¿Qué les parece? ¿Quién puede llevar bien la vida cristiana después de recibir la salvación? ¿Quién puede llevar bien la vida cristiana? Los humildes. Los que tienen corazón humilde, corazón bajo. Ellos pueden llevar la vida cristiana hasta que venga el Señor. El día de hoy también, escuchando la palabra de entre ustedes, ¿quién puede sentir, quién puede recibir la gracia de Dios que está escrita en la Biblia? Los humildes, los humildes, los que tienen el corazón humilde y bajo y manso, ellos sin falta pueden sentir la gracia de Dios, pueden recibir la buena voluntad del Señor, entienden, se den cuenta la gracia. La Biblia dice, vamos a buscar la Biblia, Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Despacio, leamos juntos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después de esto, Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5, 5. También leamos juntos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Media parte dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildes. A través de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad. Los soberbios no pueden aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuya palabra está más alta.
Pero los soberbios no pueden entender ni darse cuenta la palabra de Dios. Hay que tener el corazón bajo. Entonces puede recibir la gracia que desciende de arriba. Pero los que tienen el corazón alto, ¿de qué manera puede recibir la gracia de Dios que desciende de arriba? Es imposible. Entonces se puede decir que los soberbios no pueden recibir la salvación. No pueden llevar la vida cristiana. Aunque después de ser salvo, los soberbios, los que tienen corazón alto, no pueden llevar bien la vida cristiana. No pueden servir al Señor, ni los hermanos, ni palabra. Entonces lo más importante es la humildad, mansedumbre. Entonces en siglo IV, un cristiano muy famoso, Agustín, dijo: lo primero importante en el mundo de la fe es la humildad. Lo segundo importante en el mundo de la fe es la humildad. Lo tercero importante en el mundo de la fe es, ¿qué es? Es la humildad. Los soberbios no tienen corazón contento. Siempre ellos tienen envidia. Siempre ellos tienen envidia. Pero los humildes, los que tienen el corazón bajo y humilde, ellos siempre tienen el corazón contento. ¿Por qué están bajo? Con el corazón manso, con el corazón humilde, vamos a aprender la palabra. Por eso aquí dice: aprended de mí. Aprended de mí. Y llevando mi yugo sobre vosotros. Y dice: soy manso y humilde. Efesios 4, 1 al 3. Leamos juntos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tal como dice esta palabra, tienen que ser humildad y mansedumbre. De esta manera puede soportar. Podemos ser unidad y uno. Los humildes, escuchando, aprendiendo, meditando la palabra de Dios, ellos pueden tener la paz, el gozo y la alegría y el gozo. Muy bien, ¿no? Muy bien. Desde el inicio hasta el fin tenemos que tener la humildad. Con el corazón humilde podemos tener muchas cosas. Podemos obtener muchas cosas buenas. Filipenses capítulo 4, versículo 9, leamos juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visitéis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, con los que tienen humildad y mansedumbre. No solo esto, al ver la Biblia, primera de Timoteo capítulo 6, los humildes, ellos
ellos tienen el corazón contento. El corazón contento. Al contrario, los soberbios, ellos tienen envidia. Envidia. Para decirles de otra manera, tiene el corazón incontento. ¿Cómo se dice? ¿No? Infeliz. El corazón infeliz. Infeliz. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Los humildes, no es difícil el llevar bien la vida cristiana. Los humildes es fácil el llevar bien la vida cristiana, el llevar la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ellos siempre pueden ser contentos. Su corazón. ¿Con qué? Con la salvación del alma. Con la esperanza del cielo. Con esto, ellos siempre están contentos. No solo esto, con este corazón manso y humilde, aprendiendo la Biblia, ellos, con el paso del tiempo, ellos van a ser perfectos. Van a ser perfectos. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para salvar las almas perdidas, para servir al Señor, para servir a los hermanos. Veamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es para los humildes. Los humildes. Ellos tienen la capacidad de predicar el Evangelio. Última parte dice, preparado para toda buena obra. De entre todas buenas obras, la obra más buena es el predicar el Evangelio. El salvar las almas perdidas para que vayan al cielo. Es la obra más buena, más buena. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 14, entre los humildes, entre los rectos, entre los honestos, hay buena voluntad. Hay buena voluntad significa hay gracia de Dios. Hay gracia de Dios. Entonces, con el corazón manso, en el corazón humilde, pueden seguir al Señor hasta que venga el Señor en la iglesia. En la iglesia. Por la gracia de Dios, podemos pasar la aflicción, la tribulación y el padecimiento. Siempre Dios nos da la gracia con aflicción. La Biblia, Mateo 11, 28 al 30, leamos juntos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 30 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué creen que significa esta palabra? Mi yugo es fácil y ligera mi
carga. Esta palabra se refiere a que Dios nos ayuda. Dios nos ayudará. Al ver la Biblia primera de Samuel, capítulo 7, dice así, Eben Ezer. Eben Ezer. ¿Qué significa Eben Ezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. A veces nosotros mismos pensamos así. El llevar la vida cristiana es muy difícil. Estoy muy cansado. Pero la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tras nosotros, siempre el Espíritu Santo nos ayuda para que llevemos la vida cristiana, la vida cotidiana. Muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos envió muchas almas, ustedes. La Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por medio de esta palabra yo me puse a pensar, nosotros tenemos la capacidad, por medio de la ayuda de Dios, a nuestra iglesia puede predicar el Evangelio para que reciba la salvación. Más adelante también, yo espero que muchas almas asistan a esta reunión y reciban la salvación más y más. En esta semana, en la célula número 3, tenemos seminario de la Biblia a partir de miércoles. No solo esto, este mes y próximo mes queremos tener el seminario de la Biblia. Vamos a invitar y vamos a predicar el Evangelio con el corazón manso y con el corazón humilde. Si es así, Dios hace que muchas almas entiendan el Evangelio y reciban la salvación. Espero que hayan entendido bien la palabra de hoy. ¿Sí me doy a entender? Sí. Vamos a orar. Dios Padre Santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor. Éramos pecadores, merecíamos ir al infierno, pero tú nos salvaste a través del Evangelio. Hasta que venga el Señor, con el corazón manso y con el corazón humilde, queremos seguir a ti, aprendiendo tu palabra. De esta manera queremos tener reposo verdadero, la paz y alegría y el gozo espiritual, aun teniendo aflicción, predicando el Evangelio. Somos muy débiles. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra y también nosotros nos recordamos de la palabra Ebenezer. Siempre ayudes y guíes para que cada uno de nosotros anda el camino de la verdad conforme a tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.